Pandereta es un instrumento de percusión perteneciente al grupo de instrumentos idiófonos y membranófonos a la vez. Su sonido más característico es un sonido de sonajero agudo. Hay panderetas de madera, metal y plástico y cada una de ellas tiene sus propias características en cuanto al sonido y la durabilidad. La estructura principal más típica de la pandereta se basa en un arco de madera, plástico o metal de cierto espesor, que contiene pequeños agujeros que albergan chapas hechas de distintos metales. Este arco suele estar cubierto por una piel animal o sintética tensada y forma una membrana. También incluye un agujero en su estructura principal para agarrar el instrumento con la mano. La pandereta es usada en varios tipos de música como el gospel, el pop o el rock. Muchos críticos consideran a Davy Jones los Monkees el panderinista por excelencia o simplemente el mejor pandereta del mundo. Hola, soy Álvaro y hoy voy a hablar sobre el bongó. El bongó es un instrumento musical membranófono, conformado por un juego de dos tambores pequeños hechos de madera. El origen del bongó es de Cuba. Su uso fue documentado por primera vez en la región oriental de Cuba, la provincia de Oriente, a finales del siglo XIX, donde se empleó en estilos musicales populares como el nengón, el changüí y su descendiente, el son cubano. Los tambores de bongó producen sonidos relativamente agudos en comparación con los tambores de conga y deben sostenerse detrás de las rodillas con el tambor más grande a la derecha cuando se es diestro. La mayoría de las veces se toca con la mano y se asocia especialmente en la música cubana con un patrón constante u ostinato de corcheas conocido como martillo. Este es mi video sobre el bongó. Espero que te haya gustado. Hoy vamos a hablar de la matraca. ¿Qué es? Es un instrumento de madera compuesto de un tablero y una o más aldabas o mazos, que al sacudirlo produce un ruido desapacible. ¿Cuál es su origen? La hay romana, de mucha antigüedad, pero también la gran mayoría de los instrumentos de percusión son de origen oriental. Matraca viene del árabe matrika, que significa martillo. Comenzó a ser usada a principios del siglo XIV para los ritos religiosos de Semana Santa. La cigüeña con su pico hace un peculiar sonido casi igual que el instrumento. Mide 22 centímetros de largo y pesa 50 gramos. El cajón flamenco, realizado por GNG. El cajón flamenco peruano es una caja de madera que tiene un agujero en la parte de atrás. Es un instrumento musical de origen peruano. Es uno de los pocos instrumentos donde el artista se sienta sobre él. Lo introdujo en España Paco de Lucía en el año 1977. Los principales modelos de cajón son el cajón peruano o flamenco,
y el cajón afroperuano. Uno de los mejores percusionistas y cajoneros son Chano Rodríguez y Julián Heredia. Y terminamos con esta canción de diferentes cajones. La batería es un instrumento musical conformado por un conjunto de instrumentos de percusión configurados para ser tocados por una sola persona. Es usada por muchas agrupaciones musicales. El origen de la batería se localiza en los Estados Unidos a finales del siglo XIX y radica en la unión, en 1890, de unos cuantos instrumentos que se tocaban por separado hasta el momento. En 1910 Wilhelm F. Ludwig introdujo la idea de que todos los instrumentos pudieran ser tocados por una sola persona y así fue como nació el baterista como lo conocemos hasta nuestros días. El tambor es un instrumento de percusión. Es un instrumento de madera o metal, de forma cilíndrica, hueco y cubierto por sus dos bases con piel tirada. Se toca con dos palillos de madera. Su origen es africano y se remonta a la prehistoria. Las partes del tambor son los parches, que hay dos, casquillos, varillas, anillo, funda, espuela y la caja, que su interior es hueco. También hay diferentes tipos de tambor: tambores de convoy, tambor de marco, bombo, taiko, tambores cónicos y tambor de copa. Hola, este es mi trabajo y voy a hacer el tambor. El tambor es un instrumento de percusión que se caracteriza por su capacidad de generar sonido a través del golpeo de su superficie, generalmente con baquetas, palillos o las manos. Ahora voy a decir sus partes. 1. Parche. El parche es el responsable de la vibración que produce la onda sonora. Un parche de buena calidad, bien ajustado y cuidado puede transformar completamente el rendimiento de un tambor. 2. Casquillos. Son una parte crucial en la estructura de los tambores, ya que son los encargados de sostener y ajustar la tensión del parche. 3. Anillo. El anillo es también conocido como aro de afinación. Es una parte fundamental de la estructura del tambor que juega un papel importante en el control del sonido y la afinación del instrumento. 4. Fundas. Las fundas son partes esenciales del equipo de percusión, ya que sirve para proteger los tambores y sus componentes durante el transporte, almacenamiento y cuando no están en uso. Ayuda a mantener los tambores en un buen estado, evitando que se dañen por golpes, raspones o cambio de temperatura y humedad. Y por último voy a decir una persona que toca el tambor: Richard Starkey. Espero que os haya gustado mi trabajo.
¿Qué es? El xilófono es un instrumento musical de percusión formado por láminas, generalmente de madera, ordenadas horizontalmente según su tamaño y sonido. ¿Qué características posee? Los xilófonos se destacan por su melodía única y su versatilidad en diferentes géneros musicales. Su nombre es griego y significa sonido de madera. ¿Cuál es su historia? El instrumento tiene orígenes poco claros. Nettle propuso que se originó en Asia y llegó a África hacia el año 502. El xilófono se hizo a partir de un instrumento africano. ¿Qué tipos de xilófonos existen? Actualmente existen 3 tipos: xilófono bajo, xilófono alto, xilófono soprano. ¿Cómo funciona el xilófono? Al golpear las barras con mazos duros, se produce un sonido brillante y agudo. ¿Qué intérpretes destacaron en este instrumento? Fred Norvo, este estadounidense, nació en 1908 y murió en 1999. Fue un vibrafonista, xilofonista y director de jazz. George Hamilton Green, nació en 1893 y murió en 1970. Fue un xilofonista, compositor y caricaturista estadounidense. ¿Quién inventó el xilófono? El xilófono tiene una historia muy antigua y no se puede atribuir a una sola persona. Su origen se remonta a África, Asia y América, donde se encontraban instrumentos similares hechos con madera o bambú que producían sonidos cuando se golpeaban. ¿Cuáles son las partes de este instrumento? Chasis, cuerda, tubo de resonancia y lámina de madera. La batería es un instrumento de percusión que ha evolucionado a lo largo de los años, convirtiéndose en un pilar fundamental en la música moderna, especialmente en géneros como el rock, el jazz y el pop. Su origen se remonta a finales del siglo XIX, aunque fue en el siglo XX cuando alcanzó su configuración moderna. La batería tal como la conocemos hoy fue desarrollada por el baterista estadounidense William F. Ludwig, quien patentó su versión de la caja de batería con pedales en 1909. La batería está compuesta por varios componentes esenciales: la caja, el bombo, el tom base, el tom 1, el tom 2, el hi-hat, el plato ride y el plato crash. Hay muchos bateristas en el mundo, pero algunos de los más famosos son John Bonham, Ringo Starr y Neil Peart. Toda esta información la he sacado de Wikipedia. Muchas gracias por ver. Buenos días, este es mi trabajo sobre un instrumento de percusión y mi dicho instrumento de percusión es el tambor. ¿Cuándo se creó el tambor? El tambor fue uno de los primeros instrumentos musicales que se inventó, por no decir el primero, y que inventó en el año 6000 a.C. ¿Cómo se creó? Los primeros fueron con árbol, huevo, un trozo de piel de reptil o de cuero de pescado, a un solo lado del tronco. Los tipos de tambor: hay tambores con forma de recipiente, hay tambores con forma de cilindro, hay tambores con forma de cono, hay tambores con forma de barril, hay tambores estrechos en el centro, ¿no? Uno de los mejores artistas que tocan dicho instrumento es Pee Wee Ray. Y muchísimas gracias por atender. Este es mi trabajo y lo voy a hacer de las castañuelas. Las castañuelas son un instrumento de percusión formado por 2 piezas, normalmente de madera, tela prensada o fibra de vidrio, que unida por un cordón se coloca en el dedo pulgar de ambas manos y se percute con los restantes dedos, produciendo un sonido muy característico. Estas son las partes de una castañuela. Las orejas en una castañuela son protuberancias en las conchas que facilitan su sujeción. Las conchas se dividen en 2 y son la parte principal de la castañuela, el cuerpo que repiquetea para que pueda crear la música. El puente es la parte más estrecha del instrumento. Él enlaza
entre las dos orejas. También se llama bisagra. El corazón se trata de la zona cóncava en la zona interior de las conchas, donde reverbera el instrumento. El labio se trata de la zona donde chocan y se unen ambas conchas al chocar. El punto es el sitio donde se tocan ambas hojas, en la base de la concha. Las castañuelas se crearon por los fenicios en el año 1000 a.C. Un artista de las castañuelas es Lucero Tena, es una intérprete de las castañuelas, nacida en México. ¿Qué es el cajón flamenco? El cajón flamenco es un tubo de madera sobre el que se sienta el cajonero. Cajones peruanos, modelos, transiciones sin cuerda, modelos con cuerda, modelos con una o más cuerdas. Cajones con timbre, modelos modernos equipados con timbres. Arriba son agudos y abajo son graves. ¿Quién creó el cajón flamenco? Paco de Lucía. La verdadera historia del cajón flamenco. Lo crearon los esclavos africanos en 1701. Y esa es la verdadera historia del cajón flamenco. Nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. La pandereta. La pandereta es un instrumento musical de percusión parecido al pandero, pero más pequeño, con sonajas o cascabeles en los laterales, que se toca golpeando con la mano o sobre algo. Está formada por 3 partes: el parche en membrana, el arco de madera y las sonajas metálicas. Para fabricarlas usamos varios tipos de madera y acabados, desde el tradicional pino del país, pasando por el nogal negro o incluso el ciprés, que hace las panderetas mucho más ligeras. Las panderetas son muy versátiles. Se pueden utilizar en muchos tipos de música, desde folk y música tradicional hasta rock y pop. Además, se puede tocar de diferentes maneras para crear distintos efectos. Este instrumento se originó en Mesopotamia, Medio Oriente, India, Grecia y Roma, y fue usado especialmente en contextos religiosos. Muchas gracias por ver.